Mañana con 8 minutos y a esta hora nos enlazamos directamente con el hemiciclo principal del Congreso de la República. Ahí se encuentran reunidos los miembros de la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República, como lo puede ver ahí en sus pantallas. En estos instantes está en uso de la palabra la titular de este grupo dictaminador. Veamos. Titular de la Defensoría del Pueblo ha sido convocado a efectos de que pueda sustentar el proyecto de presupuesto para el año fiscal 2018 del sector a su cargo. Colegas congresistas, la Defensoría del Pueblo tiene como misión ser una institución pública, autónoma, responsable de defender y promover los derechos de las personas y de la comunidad. Para ello supervisamos la actuación del Estado y la prestación de los servicios públicos, evidenciando la vulneración de los derechos e incidiendo en la mejora de la política y la gestión pública. La Defensoría del Pueblo tiene programado un presupuesto de 65.145.000 soles, monto mayor en el 9.0% en relación al presupuesto aprobado en el Congreso en el año 2017. Después de esta breve reseña, procedemos a invitar al doctor Walter Gutiérrez, defensor del pueblo, a efectos de que pueda exponer el presupuesto para lo cual ha sido convocado en esta comisión. Tiene la palabra doctor Gutiérrez, dando la bienvenida a usted y a todo el equipo que lo acompaña. Gracias, presidenta, señoras y señores congresistas. Permite antes, doctor, le damos la bienvenida al congresista Percy Alcalá y al congresista Gilmer Trujillo. Gracias nuevamente, presidenta. Como ya lo ha señalado la presidenta, la Defensoría del Pueblo es una institución de naturaleza constitucional que surge en la Constitución del 93 y esta Constitución le señala literalmente tres grandes funciones. La primera de ellas es defender, en realidad podríamos decir garantizar, los derechos constitucionales y fundamentales, tanto de la persona como de la comunidad. Apenas una línea, si me permiten, respecto de esta competencia. La Defensoría es un órgano no jurisdiccional, que garantiza, no como mecanismo jurisdiccional, como lo podría hacer el Tribunal Constitucional o como lo podría hacer el propio Poder Judicial. Su naturaleza es distinta. Los derechos fundamentales no solo se garantizan a través del brazo jurisdiccional, sino también a través de una institución o instituciones como la Defensoría del Pueblo. Más adelante voy a desarrollar un poco más esta idea para que podamos compartir cuál es la verdadera actuación de una institución como la Defensoría del Pueblo. Pero quería detenerme, como dije hace un momento, un instante en este punto. Luego, también supervisa el cumplimiento de los deberes de la administración estatal. Adviertan ustedes que habla de supervisar. En efecto, la Defensoría es un supervisor, pero ojo que es un supervisor de supervisores. También puede supervisar, por ejemplo, a la Superintendencia de Banca, también a la propia SUNAT, es decir, a la institución que supervisa, las instituciones que dan en la prestación del servicio de salud, también lo supervisa y directamente podría supervisar a los órganos de salud o de educación. Entonces, esta es otra función muy importante porque cuando supervisa, no es que supervise el presupuesto de la República, lo que supervisa lo hace en clave de derechos humanos, porque al final del día la razón de ser de todos los órganos del Estado es que sirvan a las personas, sirvan a los ciudadanos, y esa es la naturaleza de la función de la Defensoría en respecto al punto 2 del artículo 162. Y por último, la supervisión de los servicios públicos. La Constitución se ha detenido en los servicios públicos, pero sobre todo cuando los preste el Estado, porque cuando los preste el Estado, los presta a las personas más vulnerables. Los servicios públicos también podrían estar en manos de privados y de hecho eso no escapa de la competencia de la Defensoría, pero particularmente le interesan los servicios públicos como salud, educación,
cuando los presta el Estado. Y por último, en normas infraconstitucionales, es decir, en leyes, se le han asignado dos funciones a la Defensoría. Supervisar o, digamos, contribuir a la implementación de la norma 27050, que es la norma de derechos de personas con discapacidad, y ser también, a partir de la ley 3394, mecanismo nacional de prevención de la tortura y otras penas crueles. En este punto último quiero señalar que esta ley en su momento se aprobó y no se le asignó presupuesto a la Defensoría. Rápidamente diré que la Defensoría es una de las pocas instituciones que tiene alcance nacional. Tenemos 28 oficinas, 10 módulos, 8 adjuntías, 7 programas y lo que acabo de mencionar, el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura. En relación al presupuesto, tal como manda la norma, el presupuesto del año 2016, el presupuesto fue 61.885 soles, y adviertan que en la línea inferior aparece el rubro donaciones y transferencias, 5 millones de la cooperación internacional. La Defensoría del Pueblo a lo largo de los años ha tenido cooperación internacional. En este punto les ruego que lo recuerden, porque voy a volver sobre este ítem más adelante. El 96% de ese presupuesto lo ejecutó la gestión de nuestro antecesor. El 2016, no obstante que, digamos, se ejecutó el 96% del presupuesto, se cumplió el 100% de las actividades. Estoy hablando de nuevo del año 2016. Ya para el presupuesto del año 2017, gruesamente quisiera señalar que nosotros planteamos la necesidad, y en coherencia con lo que he dicho al principio, la necesidad de impulsar, reforzar los servicios, la supervisión de servicios de educación y salud. Sobre este punto más adelante voy a fundamentar por qué. Solamente les hago este adelanto. Fíjense, hemos estado en una huelga que ha durado 60 días. Ha durado 60 días con afectación de más de 3.5 millones de estudiantes, que han perdido 60 días de clase, y no solamente días de clase, sino además la alimentación a más de 2,5 millones de personas, de estudiantes, que se les entregaba en los centros educativos. Este tipo de huelgas es devastador para los estudiantes y además es prácticamente imposible que se pueda recuperar. Por eso es importante que la Defensoría fortalezca sus líneas de trabajo en educación como en salud. Más adelante, como digo, voy a regresar sobre este punto. En relación a la siguiente línea, es fundamental que la Defensoría también amplíe su cobertura en la atención al ciudadano. Nosotros tenemos oficinas que atienden directamente requerimientos, quejas al ciudadano. Muchas veces esta queja no se refiere a una persona. Si bien es cierto, es una atención, no es solo una persona. A veces involucra un conjunto de personas, no menos de 2 o 3. Más adelante les voy a dar la cifra de la cobertura que tiene la Defensoría en este punto. Luego, la prevención e intervención en los conflictos sociales es un tema donde la Defensoría tiene una presencia muy activa. El año pasado hemos participado en más de 500 conflictos, en 500 intervenciones en los conflictos. Hemos desarrollado la línea de lucha contra la corrupción, que más adelante también voy a ampliar, y estamos ya en el frente interno, estamos mejorando la eficiencia de la institución a través del desarrollo de plataformas digitales y una gestión con indicadores para las distintas adjuntías y oficinas defensoriales. Vamos a la ejecución del presupuesto. A la fecha, Presidenta, señores congresistas, esto es a agosto, hemos ejecutado el 58%, esto es agosto, repito, y a septiembre el 66%, y en esa, si hacemos la proyección, debemos desarrollar el 100% al cierre de diciembre de este año. La siguiente lámina es muy reveladora.
Miren, este es algo así como la Defensoría en cifras. A la fecha, en todo lo que es personas atendidas, son 104.000 atenciones. De esas 104.000 atenciones, el 85% han sido ya concluidas. Y hemos hecho 1.950 supervisiones, aquellas que le hablé hace un momento. Al final del año, más o menos, llegaremos a algo así como 30.000 supervisiones. Esto significa que la Defensoría tiene un despliegue local, regional y nacional. Quiero poner un ejemplo de supervisión. La Defensoría, a fines del año pasado, hizo una supervisión a un conjunto, me parece que como 90 hospitales, cerca de 300 farmacias, y encontró una serie de indicadores. Esa supervisión, que la voy a desarrollar más adelante, tuvo un impacto en decenas de miles de personas. Con esto lo que pretendo decir es que las supervisiones, cuando son nacionales, el impacto en la ciudadanía puede verse en decenas de miles, sea que supervisemos educación, sea que supervisemos salud, o algo que pudiera parecer heterodoxo. En diciembre, me parece, del año pasado, la fecha exacta la tengo, la Defensoría intervino directamente en el tema del peaje de Puente Piedra. Ahí estamos hablando nuevamente de decenas de miles de personas. Entonces, el impacto de la Defensoría es cuando atiende individualmente, pero también cuando atiende a través de supervisiones. Y hay pequeñas supervisiones en localidades, en distritos, donde el impacto tal vez no sea de 1.000, pero se puede contar por decenas de ciudadanos. Entonces, en este cuadro ustedes pueden ver estas cifras. Solamente permítanme una pequeña, no, regresa por favor, una pequeña aritmética. Al cierre de este año, nosotros vamos a haber supervisado, vamos a haber atendido 150.000 personas directamente. Si esa intervención favorece a 3 personas, que sería la media mínima, Presidenta, nosotros habríamos atendido a más de 450.000 personas. 450.000 personas al cierre del año. Y de nuevo, no estoy en esto contabilizando las supervisiones, porque distingamos lo que es la atención directa a las personas a través de nuestras oficinas que el despliegue de la Defensoría a través de las supervisiones. Ese guarismo, la verdad, no lo tengo, pero les puedo asegurar que podemos llegar tranquilamente al 1.000.000 de atención o de cobertura. Si me permite unos minutos, sí, Presidenta, por supuesto. Doctor. Le damos la bienvenida al congresista Mártires Lizana, al congresista Elías Rodríguez, al congresista Wilmer Rosas y al congresista Guillermo Bocángel. Puede continuar, doctor Gutiérrez. Gracias. La siguiente lámina muestra así, digamos, de un pantallazo, cómo es que ha evolucionado la cobertura de atenciones. Hemos pasado de 111.000 el 2015 a 130.000 el 2016 a 150.000 el 2017. Esto es lo que mencionaba hace un instante. Luego, en el 2017, qué duda cabe que el acontecimiento más relevante en términos sociales fue el fenómeno del Niño, que tuvo un impacto enorme. La Defensoría tuvo 917 intervenciones. En este punto, la Defensoría hizo un giro en materia de su función y actividad. Y realizamos lo que denominamos una supervisión colaborativa. No era el momento de estar haciendo señalamientos, no era el momento de estar haciendo informes y supervisiones propiamente, y más bien lo que la Defensoría hizo fue colaborar con el Estado para poder atender a todas las personas vulnerables, madres gestantes, ancianos, personas con discapacidad, niños que se veían afectados directamente
con el fenómeno del Niño. 917 intervenciones fueron las que hicimos, se establecieron puentes aéreos o contribuimos con los puentes aéreos, contribuimos con el puente marítimo, ayudamos en realidad al Estado, al Ejecutivo, al propio Parlamento, porque ahora voy a más adelante agradecerles cómo es que el Parlamento aprobó por unanimidad una norma que propuso la Defensoría del Pueblo. Entonces, en suma, en resumen, la Defensoría tuvo una presencia muy activa, ahí en la lámina pueden verlo. También creamos un mapa interactivo que permitía los informes de cómo es que andaban, digamos, las regiones más afectadas. Y la Defensoría, hace un momento mencioné, la Defensoría, pon por favor, las iniciativas legislativas. Sí. La Defensoría presentó una iniciativa legislativa, dos en realidad, muy importantes en relación al fenómeno del Niño. Primero, el proyecto de ley 1005, que garantiza el normal abastecimiento de productos considerados de primera necesidad. Lo que establecíamos ahí era que, tal como es en otros países, se proscriba el acaparamiento y la especulación. Fue una iniciativa de la Defensoría y el Congreso la apoyó, si no fue unánime, creo que fue por una amplísima mayoría. Quisiera detenerme unos segundos en esto, Presidenta, porque esta norma ha sido observada por el Ejecutivo. Y el tema no es si va a haber o no va a haber otro desastre, el tema es cuándo va a haber otro desastre. Y esta situación, que todos recordemos, se dio de acaparamiento, de especulación, se puede repetir y puede afectar severamente a un sector importante de ciudadanos. Por eso aprovecho este espacio para pedir que consideren la posibilidad de abordar esta iniciativa legislativa. La otra, Presidenta, señores congresistas, fue el proyecto 1358, que tiene que ver con el enfoque de derechos humanos. El Congreso, con mucha diligencia, aprobó la ley de la reconstrucción con cambios y aprobó una partida significativa de más de 10.000 millones para esta reconstrucción con cambios. Pero la Defensoría consideraba que eso estaba muy bien, pero que era importante que esa reconstrucción tenga una mirada de derechos humanos, que tenga presente el tema de la alimentación, que tenga presente el tema de la educación, que tenga presente el tema de la salud. Esta iniciativa fue celebrada y respaldada por varias agencias de las Naciones Unidas. Por eso también aprovecho este espacio, Presidenta, para ver si es posible dar una mirada a esta iniciativa legislativa. Yo tuve ocasión de conversar con varios congresistas y con la propia Presidenta en su momento del Congreso y, como era lógico, mostraron mucha disposición, pero estoy seguro que la carga legislativa y las actividades del Congreso no han permitido abordar esto, pero aprovecho esta oportunidad para solicitarle que pudieran considerarlo en sus prioridades. Y por último, la Defensoría también planteó el proyecto de ley 947. Aquí quisiera detenerme también un momento. Aunque a ustedes les parezca increíble, la información económico-financiera de las APPs es una información confidencial. Si la Defensoría pide, por ejemplo, el informe técnico financiero del gasoducto, no puedo tener acceso a esa información. No solamente la Defensoría, ninguna institución, porque es una información confidencial. ¿Cuál es el argumento para que esa información sea confidencial? El argumento es que, como ese es el soporte técnico para ese proyecto, no es posible que mi competidor lo conozca.
y como yo de alguna manera lo he financiado, mi competidor no debería tener esa información. Hasta ahí parece coherente, pero una vez que se entregó la buena pro, ¿por qué no se hace público? Bueno, la Defensoría presentó un proyecto para hacer público. Recuerden ustedes que muchos problemas de corrupción tienen que ver con las adendas. Por lo tanto, mantener con carácter confidencial esta información es altamente riesgoso, es una suerte de telón de fondo de la corrupción. Por eso es que la Defensoría presentó en su momento esta iniciativa que nuevamente pongo a consideración. Bueno, luego en lo que se refiere a gobernabilidad, prevención y gestión de conflictos, como les dije hace unos minutos, la Defensoría ha tenido más de 500 intervenciones, en realidad 595. La Defensoría tiene una presencia muy fuerte, muy importante en todo lo que tiene que ver con conflictos. Y es así porque consideramos la razón de ser de los derechos fundamentales es que podamos tener una sociedad en donde haya paz. Paz no en el sentido de ausencia de guerra, paz en el sentido de ausencia de conflictos, y desafortunadamente tenemos muchos conflictos. De ahí la necesidad, o de ahí el compromiso de la Defensoría para participar desde hace 13, 14 años en el registro, en el seguimiento de la evolución y en el conocimiento de los conflictos. Gran parte de lo que se sabe respecto de los conflictos es gracias a la Defensoría, a través de la creación de esta adjuntía que en su hora fue impulsada por la doctora Beatriz Merino. Para esta gestión, en esta oportunidad, estamos estamos implementando un sistema de monitoreo llamado 5, que es un sistema, es un software que va a permitir conocer en el día, ya no al cabo de un mes, cómo está la evolución de conflictos. Esto lo vamos a lanzar antes de cerrar el año. Luego, Por favor, doctor, si me permite, sí, claro, unos minutos. Sí, le damos la bienvenida a la congresista Marisol Espinosa, el congresista Lucio Ávila, la congresista Alejandra Aramayo, el congresista Cleito Galván. Ahora sí, contando con el quórum reglamentario, siendo las 9:30 de hoy, miércoles 4 de octubre del 2017, pasamos de una sesión informativa a una sesión extraordinaria. Puede continuar, doctor Gutiérrez. Gracias. En materia de lucha contra la corrupción, de la misma manera que en su momento se creó una adjuntía de conflictos, hemos considerado, dado que desafortunadamente el tema de la corrupción es un fenómeno que parece ser endémico, hemos considerado la necesidad de crear una adjuntía de lucha contra la corrupción, transparencia y eficiencia del Estado. En unos segundos puedo señalar cuál es la base de eso, porque alguien se preguntaría si existe la Fiscalía, la Contraloría, el Poder Judicial, la Procuraduría. ¿Qué hace la Defensoría haciendo esto? Bueno, lo que está haciendo es generar información, sistematizar la información, generar cierto conocimiento para poder proponer ciertas políticas públicas, porque esa tarea ni la hace la Fiscalía, ni la Procuraduría, ni el Poder Judicial, porque ellos son los que llegan cuando ya el delito se cometió, pero el Estado necesita tener, digamos, un aprendizaje respecto de los formatos de corrupción para poder atajar, para poder evitar la corrupción. Una institución tiene que empezar a hacer estos trabajos para poder, como digo, implementar políticas públicas eficientes. Esa es la idea de esta adjuntía. Y en este punto les puedo decir que dentro de unas 2 o 3 semanas estamos presentando algo que debería haber hecho la Procuraduría, la cuantificación del daño. Es decir, cuáles son los modelos que existen para cuantificar el daño de la corrupción. No en general, sino en particular. En los sistemas anglosajones existen distintos modelos de cuantificación del daño. Hemos estudiado 300 expedientes de corrupción para ver cómo es que la Fiscalía ha propuesto la cuantificación del daño, cómo es que los jueces han cuantificado el daño, y ustedes van a ver cómo es que muy desafortunadamente esta cuantificación del daño muchas veces
es espontánea y no necesariamente responde a un modelo de cuantificación del daño. En esto tenemos desafortunadamente bastante atraso y creo que llegó el momento de que el Perú pueda tener distintas alternativas de cuantificación del daño. Solo para ponerles una referencia, en países como España existe baremo de cuantificación del daño, incluso de hasta accidentes de tránsito. ¿Esto qué significa? Si usted comete un accidente de tránsito y daña a una persona, probablemente usted no sepa cuánto lo van a reparar, pero por lo menos sabe lo mínimo que va usted a pagar por haber generado un daño a una persona. Nosotros eso, desde luego, en accidentes no lo tenemos, mucho menos en corrupción. Bueno, ha llegado el momento que lo tengamos, porque esto tampoco es que sea algo que nuevo, ya hay 100 años de experiencia en los países sajones, o anglosajones. Ya en materia interna, en lo que es mejora continua de la eficiencia de la gestión, estamos tratando de implementar cada vez más herramientas tecnológicas para la gestión misma y para la atención de los ciudadanos. Queremos, como dije al principio, ampliar nuestra cobertura de servicio, porque esto solo se justifica, una institución del Estado como la Defensoría solo se justifica si puede llegar al ciudadano y puede incrementar la presencia de la Defensoría en la garantía de los derechos fundamentales. Y esa lámina lo que hace es resumir cómo es que estamos mejorando la eficiencia a través de indicadores de gestión, a través de herramientas digitales y a través incluso de atenciones vía telefónica. El siguiente son las actividades pendientes, las que vamos a cumplir en lo que queda del 2017. Desde luego ahí un tema sensible es la recuperación de clases. Al inicio dije que este era un tema deleterio, de un daño irreparable para los estudiantes. La Defensoría considera que huelgas largas tienen que evitarse porque resulta muy difícil remontar el daño que se genera, pero igual el esfuerzo de recuperación tenemos que hacerlo y la Defensoría va a supervisar que así sea. Luego, un tema permanente también que nos preocupa es la violencia contra la mujer, y es una línea de trabajo que estamos reforzando y subrayando permanentemente. El tema de la inminencia de desastres que pudieran presentarse a propósito de un terremoto o de otro fenómeno costero, fenómeno del Niño, nos obliga también a tener una acción y una planificación sobre este tema. Hace un momento mencioné el CIMCO, creo que es la próxima semana que estamos lanzando el CIMCO, que es un sistema de monitoreo de conflictos, es un software, y ya la Defensoría no va a hacer registros analógicos ni registros mensuales, sino diarios, a través de este software al que estoy mencionando. Y lo que dije hace un momento también, el reporte de la cuantificación del daño. Un tema importante. El Perú elabora planes anticorrupción cada 4 años. El último se elaboró del año 2017 al 2016, en el gobierno anterior. Ese plan, presidenta, congresistas, se aprobó, pero nunca tuvo oficinas, en sus 19 ministerios, nunca tuvo oficinas que implementen el plan. Tampoco presupuesto, tampoco personal, tampoco indicadores. Si esta no es una explicación, por lo menos es una de las explicaciones de por qué hay corrupción. Hubieron planes, pero estuvieron solo en texto. No se implementaron. La Defensoría hizo una